Bueno, muchachos, entonces vamos a iniciar, pues esto es una breve introducción, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un lenguaje? Pues un lenguaje es una forma de comunicarse, ¿sí? Los seres humanos utilizamos el lenguaje para transmitir información y conocer información a otras personas, ¿sí? Básicamente el lenguaje es el medio sobre el cual hacemos flujo de información nosotros los seres humanos. Ahora, ¿qué tipos de lenguajes tenemos? Tenemos lenguaje hablado, que es lo que estoy haciendo. Tenemos lenguaje escrito, que es lo que ustedes están viendo en la diapositiva. Tenemos también lenguaje, otros tipos de lenguaje. Por ejemplo, un lenguaje también puede ser resaltos en una piedra, un resaltos en una tabla, que es el famoso, por ejemplo, el lenguaje braille, que es para las personas que no pueden ver. Y tenemos, esos son los principales lenguajes que los seres humanos manejamos. Quizás en un futuro se maneje telepatía, no sé, pero esos tres tipos de lenguaje tenemos, ¿sí? Si alguien es telépata, pues genial, ¿sí? Que le puede preguntar a algún espíritu de cómo le va a ir FLP, en FLP. Bien, muchachos, un lenguaje de programación, ahora sí, es una forma de comunicarse con la máquina, ¿sí? O sea, ¿usted cómo se entiende con un computador? ¿O cómo un computador le entiende usted? A través de un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación pasa por un proceso de compilación o interpretación y al final a la máquina le llega una secuencia de ceros y unos que entiende. Si ustedes vieron arquitectura de computadores 2, van a darse cuenta que son secuencias de control, ¿sí? Realmente para que la ALU ejecute cosas, ¿sí? Realmente al final solo estamos haciendo operaciones matemáticas al fondo. Y finalmente, los lenguajes de programación están basados en una serie de formalismos. ¿Qué es un formalismo? Es una estructuración matemática de un lenguaje, ¿sí? ¿Cómo se estructuran los lenguajes de programación? A través de las gramáticas, ¿sí? Las gramáticas se indican la forma de escribir un lenguaje de programación. Y a eso lo conocemos como lenguajes formales, ¿sí? Ustedes van a ver la formalidad de Java, ¿cierto? La gramática de Java, ustedes la pueden buscar. Y Java tiene una gramática en forma Bacchus Now, C++ también. Esa es la formalidad del lenguaje. Es la forma de escribir el lenguaje o su sintaxis, ¿sí? Bien. Entonces tenemos, bueno, tenemos sistemas de escritura, o sea, lenguajes de lenguajes, perdón. Entonces tenemos independientes del medio. ¿Qué quiere decir? Pues yo puedo escribir en la pared. Ustedes pueden rayar yo amo Paquita Gallego aquí. Y pues van a entender el mensaje o no. ¿No han visto los grafitis que hay por ahí? O abajo las reformas de Duque, ese tipo de cosas, ¿sí? Ah, viene el tiempo bonito, muchachos. Bien, y usted puede escribirlo ahí, o puede escribirlo en una mesa, o puede escribirlo en su mano, ¿cierto? Yo amo a Duque, ¿sí? O pueden escribir en cualquier tipo, o pueden escribir en el pasto. Lo que me refiero es que no importa dónde usted lo escriba, ¿sí? Por eso es independiente del medio. Entonces los lenguajes actuales que nosotros tenemos, el español, usted puede escribir en cualquier parte y le van a entender. Usted puede aquí hacerse un tatuaje, yo amo a Diana, pero le van a entender, ¿sí? Y bien, y ahora, ¿qué pasa? Antiguamente los lenguajes eran pictogramas. ¿Qué quiere decir? Los pictogramas son dibujos. Por ejemplo, ustedes hablan de las pinturas rupestres. ¿Se han oído de eso? En las cuevas de hace 10.000 años, de la prehistoria. ¿Cómo se comunicaban en la edad de piedra, por ejemplo? ¿Sí? Antes de que aparecieran los primeros sistemas de escritura con los sumerios y los egipcios. ¿Sí? Se escribían a través de pinturas rupestres. O sea, por ejemplo, representaciones. Una persona cazando un animal. También hay representaciones de todo tipo. ¿Sí? Hay hasta, de hecho, parte del Kama Sutra salió de ahí. Bien, en algunas cuevas han encontrado esos manuales de eso. ¿Sí? Bien, algunas personas deberían de usarlo, no entiendo. Entonces, bien, muchachos. Y ahora, luego evoluciona pictogramas. Pictogramas son símbolos que su conjunción tiene cierto significado. De ahí viene el lenguaje de los egipcios y el lenguaje de los sumerios. El lenguaje de los egipcios, ustedes veían pájaro, lobo, pájaro, pájaro, pájaro. Y eso era el nombre de un faraón. ¿Sí? Que eso podía significar el ascendido por el dios Ra. ¿Sí? O sea, ya una pintura rupestre es una representación. Un pictograma, que son símbolos cuya combinación tiene un significado. Y ahora, ¿qué evolucionó? De pictogramas a letras, que es lo que nosotros usamos para comunicarnos, ¿sí? Aunque los sistemas orientales utilizan otro tipo de representación de alfabética, ¿sí? Y también los árabes.
Pero lo que nosotros, ¿cierto? Los que, bueno, de nosotros utilizamos son LEDs. Bien. Ahora bien, ¿qué es la programación? La programación es una actividad general. Realmente no solo hablamos de programación en computador. Ustedes, por ejemplo, pueden programar su agenda, ¿sí? Pueden programar un proceso para el ensamblaje de un carro. O sea, es una secuencia de pasos, es lo que yo veo hoy, ¿sí? Programación es muy general, ¿sí? Entonces, ahora bien, ¿cómo podemos aterrizarlo a nuestro ámbito? Programación es decirle a un computador qué hacer. La máquina, usted la máquina la tiene allí, pero la máquina es bruta, ella no sabe qué hacer. Entonces, programar es decirle, hey, necesito que haga ciertas actividades, ¿sí? La programación es una actividad amplio espectro. ¿Por qué? Pues usted puede, prácticamente esta carrera está conectada con el resto de carreras, prácticamente. Desde las ciencias sociales hasta las ciencias básicas, esto todos programan. Realmente la programación es una actividad que todos deberíamos de saber, porque se ha vuelto algo general. La programación ya no es solamente algo de unos ingenieros que se encerraban en un garaje a intentar ganar dinero. Típico ingeniero gordito con gafas, ¿cierto? Con pelo largo. Pues si ustedes miran la historia de Apple o la historia de... pero falta la moña. O de Oracle. Perdón, de Apple o de Microsoft, pues van a encontrar que era el típico ingeniero gordito, con colita, que no salían de casa. Y ahorita ya la programación de... Por ejemplo, en ciencias sociales utilizan software para modelos de comportamiento de población. En ciencias puras, por ejemplo en química, utilizan software para representar interacciones entre proteínas, ¿sí? Interacciones entre elementos químicos, perdón. Entonces es una actividad que ustedes prácticamente pueden hacer cualquier cosa de las áreas de la ciencia. Hasta en filosofía se utiliza, ¿sí? Y la programación de sistemas de software consta en dos partes, la ciencia y la tecnología. ¿Por qué la ciencia? La ciencia de la computación, es decir, cómo desarrollamos ese software, cómo implementamos el software en un computador. Eso es ciencia, ¿sí? Y ahora viene la tecnología, que es, hablamos del hardware. Y no solamente hablamos de ese computador, sino podemos ya, hoy en día, se ha ampliado mucho el espectro. Por ejemplo, ya con el Internet de las cosas, ya eso nuestra forma de programar va a cambiar mucho. Va a adquirir mucha importancia la programación a bajo nivel y la programación de firmware. ¿Por qué? Porque vamos a programar sobre todo en dispositivos pequeños. Lo que viene en Internet de las cosas, la nevera ya va a tener software que le va a pedir automáticamente al supermercado cuando le falte algo, o le va a indicar cuando algo se le esté dañando. Eso sería muy importante porque no sé si les pasa mucho que la comida se daña mucho cuando la descuidan, que tienen un queso por ahí guardado y no se dan cuenta que estaba ya mohoso, o un pan por ahí que aparece con moho. Pues a mí a veces me ha pasado, ¿sí? Que uno deja un pan guardado y se olvida de ese pan y se daña. Entonces sería importante que la alacena o la nevera le dijera a usted que ya el producto se está dañando. Eso bien, pero esos dispositivos requieren programación de firmware. O sea, firmware es asociado directamente al hardware. O los relojes, ¿han visto los watch? Ya mucha gente los usa, ¿no? Han pillado esos relojes que te miden el pulso, que tienen conexión a internet, etcétera, etcétera. No se preocupen, eso dentro de 10 años, primero son los smartphones. Ya quizás si alguno de ustedes enseña este curso dentro de 10 años, quizás ya no vea a los estudiantes en el smartphone, sino viendo el reloj o examinando la cadena digital. O sea, ya hoy en día la cosa está cambiando mucho. Ustedes son la generación digital, la generación que viene, ya no me imagino qué será, ¿sí? Bien, muchachos. Un lenguaje de programación, ¿qué es? Es un lenguaje artificial. ¿Por qué un lenguaje artificial? Es un lenguaje inventado por los seres humanos. Realmente la forma de escribirlo, diseñarlo, programarlo ya depende del diseño. ¿Y qué es un lenguaje de programación en general? Un conjunto de símbolos, reglas sintácticas y semánticas. Símbolos es cómo se representan las variables, cómo se representan las funciones, cómo se representan los elementos que tiene el lenguaje de programación. La regla sintáctica es cómo usted escribe en ese lenguaje de programación, y reglas semánticas, qué significado tiene lo que usted escribe, qué es un condicional, qué es una función y cómo funciona, ¿vale? Bien, muchachos, ¿preguntas hasta aquí?
Esto es una introducción, esto es cultura general, relajados.